utilizar las herramientas, las posibilidades que ofrece, a trabajar con sólidos, vamos a crear componentes, grupos, y en la sincrónica vamos a aprovechar para poder armar cosas más concretas con esto. Vamos a ver, vamos a elegir un proyecto, como habíamos hablado, y vamos a trabajar con un proyecto específico para ver las aplicaciones de esto. Así que, como les digo siempre, muchas horas de práctica, a hacerse amigo de los atajos, de las herramientas, ver cómo funciona todo y nos vemos en el próximo video. Saludos. Terminamos con esto. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a crear rápidamente un 2×2. Vamos a elevarlo 2 metros. Y además de eso vamos a crear aquí al lado, partiendo del centro como referencia, por aquí, vamos a crear un círculo. Siempre recuerden que con las flechitas nosotros controlamos hacia dónde, bloqueamos el eje hacia dónde queremos trabajar. Entonces yo, por ejemplo, antes estaba trabajando así y yo quiero que el diámetro de este círculo coincida con este punto, pero como estoy trabajando en el eje rojo no puedo. Entonces, ¿qué hago? Con la flechita del eje verde, ahora está bloqueado ahí, voy hasta el punto y ya está bloqueado. Ahora tomo como referencia esto y lo tengo a la misma altura. ¿Está bien? Ahora vamos a formar cada uno de estos un grupo. Tecla G, grupo, tecla G, grupo. Porque de esto no quiero componente. Quiero que todos sean diferentes. Voy a mover desde el centro, voy a mi referencia, bajo al centro y me lo da automáticamente. Me muevo en el eje rojo, con la flechita lo puedo bloquear. O también doy escape, voy al centro nuevamente. En el eje que me esté moviendo, si yo mantengo apretado Shift, por ejemplo el rojo, Shift, mientras mantenga apretado Shift, lo va a mantener. Cuando suelto Shift, se pierde. Lo mismo en el verde, mantengo Shift. Cuando suelto, ahí solté, se pierde. Entonces voy a ir en el eje rojo, con Shift apretado, hasta este punto. Bien. Ahora lo que tengo es un cubo y un cilindro. Vamos a hacer copias de esto para poder trabajarlos. Uno por herramienta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias tenemos que hacer con la original. Mover, vamos para acá y ahí le vamos a decir por 5, enter. Tengo 5 más la original, 6. Y vamos a ir una por una. Primero vamos a ver esto que aquí en la traducción al español dice revestimiento. En realidad es una herramienta de unir o combinar, pero vamos a seleccionarla y aquí abajo vamos a ver que me dice selecciona el primer sólido. Vamos a agrandar acá, vamos a acercarnos. Bien, selecciono el primer sólido. Ahora selecciono el segundo y lo que hizo fue formarme, lo podemos ver ahí, unió los dos sólidos y voy a poner rayos X, me eliminó, ¿ven? Todas las superficies de adentro. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a mandar un modelo a renderizar, cada superficie es un cálculo separado que tiene que hacer la computadora. Entonces, si nosotros generamos un montón de objetos que tienen muchísima geometría oculta, lo que tiene que hacer el programa de renderizado es calcular en cada superficie cómo le afecta la luz y qué textura tiene y trabajar con todo eso. Entonces los cálculos se hacen eternos. Mientras menos superficies tengamos para que procesen los programas, más ágil va a ser el renderizado. Entonces vemos que unió y nos sacó esto. Esto ahora lo vamos a ver de nuevo aquí, muy similar. Saquemos esto, vamos con el segundo. El segundo es intersectar.
para todos, esto lo vimos todos en la escuela primaria, cuando dibujábamos los circulitos. Vamos a presionar intersectar y me va a decir el primer sólido. Selecciono el primero, selecciono el segundo, y lo que hizo fue sacarle al segundo sólido, le sacó perdón, lo que hizo es tomar donde se intersectan los dos y me dejó solo la superficie donde se intersecta. Vamos de nuevo. Si yo ahora cambio el orden, presiono 1 acá y 2 acá, me va a mantener lo mismo, porque esta herramienta busca la intersección. Hasta ahí bien. Vamos al tercero, que vamos a ver unión. La diferencia entre estas dos no las vamos a ver ahora, porque es más complicado. Porque es cuando hay elementos demasiado complicados con vacíos internos y cómo procesa esa unión para mantener o eliminar esos vacíos. En principio vamos a utilizar de las dos como si fuese iguales de unión. Después quizás más adelante podremos ver un par de cosas más avanzadas de SketchUp y ahí podemos interiorizarnos un poco más en todas las herramientas y en las variables de las herramientas. Bien, vamos a mantenerlo así y vamos a ver el tercero, que es sustraer. Bien, aquí sí importa el orden en que seleccionemos. Yo voy a seleccionar primero el cilindro y luego el cubo. Entonces, al segundo le extrae el primero. Vamos para atrás. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, vamos a hacer una copia. Y ahora vamos a sustraer aquí el primero cilindro, segundo cubo. Y aquí lo vamos a hacer al revés. Presiono sustraer de nuevo, porque si no me va a seguir tratando de sacar eso. Sustraer de nuevo. Primero el cubo. No, me lo tomo para atrás. Vamos a escape. Vamos a salir de la herramienta y vamos a volver a entrar para que no me elimine esto. Entonces aquí el primero el cubo, segundo el cilindro. Entonces ven que funcionó al revés. Lo que hizo fue sacarle la parte del cubo que se conectaba al cilindro. Y aquí le sacó la parte del cilindro al cubo. Entonces siempre tienen que ver qué se selecciona primero y qué se selecciona segundo. Bien. Ahora vamos a estas dos. Son quizás las que más se usan. Que tenemos aquí. Recortar. Recorta el primer sólido contra el segundo. Vamos a ver. También importa el orden. Presiono primero aquí. Segundo aquí. Y lo que hizo fue recortar la parte del cilindro. Pero ¿cuál es la diferencia y la ventaja? Porque parece que están unidos, pero si yo selecciono veo que son dos grupos diferentes. Ahora yo lo muevo y me mantuvo, me hizo sustrajo la parte que correspondía, pero me mantuvo los grupos. ¿Está bien? Vamos a verlo igual que vimos el de antes. Vamos a hacer una copia para ver el orden. Vamos a hacer una copia por aquí y vamos a sustraer. Vamos a seleccionar primero cilindro, luego cubo. Bien. Y ahora voy con escape, salgo de la herramienta, vuelvo a entrar, selecciono primero el cubo, después el cilindro. Bien. Y ahora lo que tengo es, vamos a mover, selecciono estos dos, mover, y tengo todos los elementos. Y por último, dividir. Vamos a seleccionar las dos, las vamos a mover un poco, así podemos hacer zoom y verlo mejor. Vamos a dividir este y este. Entonces me va a tomar todos los lugares donde se intersectan, pero me va a generar, me lo va a separar todo en grupos. ¿Ven?
Entonces yo después puedo trabajar con las cosas por separado. Entonces, con estas herramientas nos dan una cantidad de variables para trabajar enorme, aunque no parezca, porque nosotros lo que querramos generar con figuras geométricas muy básicas, uniéndolas, borrando, sacando, transformando, podemos generar una infinidad de elementos. Vamos a botón derecho, explotar. Está exactamente igual que antes. Ahora tengo un grupo de superficies y aristas. Simplemente seleccionando, yendo a edición, crear grupo, o el teclado, por medio del teclado con la G, se agrupa todo esto. Yo le quiero generar algún cambio, ¿cómo hago? Doble clic y ingreso al grupo y lo modifico. Ahora, cuando yo copie esto, vamos a ver, mover, de aquí hasta aquí, hago una copia, listo. Ahora yo me equivoqué, y este elemento tenía que ir con un cuadrado en el centro, ¿no? Era una especie de maceta. Lo push, lo bajo, más o menos. Vamos a ir a esta distancia. Y ahí lo edité. Si lo vuelvo a seleccionar, sigue manteniendo el grupo. Ahora, ¿qué pasa? Yo había dibujado 15 de estas. Entonces ahora tengo que ir una por una a acomodarlas o borrarlas todas y volver a copiarlas. Para esto, si nosotros vamos a tomar vamos a explotarlo. Si en vez de hacer un grupo, nosotros creamos un componente, vamos a edición, crear componente, me va a pedir, vamos a ver en la ventana, un nombre, me va a aparecer esta ventana donde me pide un nombre del componente. Nosotros le vamos a poner maceta de cemento. Uy, perdón, le di enter. Vamos a hacer de nuevo, así lo pueden ver bien. Explotar, listo. Vamos a tomarlo, vamos a ir a crear componente, edición, crear componente, vamos a poner maceta, simplemente. Aquí abajo le podemos dar una descripción. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es la misma idea de crear un bloque en AutoCAD. Pero en SketchUp, cuando nosotros estamos trabajando en 3D, todavía tiene algunas ventajas más. Vamos a ver, esto lo vamos a dejar así como está y le vamos a dar crear. Enter. Bien, yo creé mi componente que se llama maceta. Lo voy a copiar, mover, control. Vamos a crear una acá, otra por acá y otra por acá. Bien, ahora yo dibujé un montón de cosas que son repetitivas en un dibujo, pero me confundí porque le tenía que hacer un agujero en el medio, como habíamos dicho antes. Entonces voy aquí a distancia, una maceta de cemento, vamos a darle un borde más fino que antes. Voy a mi herramienta push, perdón, vamos a cliquearla de acá si la ven. Siempre todas las herramientas recuerden que tienen atajos en el teclado, lo que hace todo más rápido. Voy a presionar, le voy a dar la profundidad que necesite. Habíamos dicho que el cubo tenía 2 metros, vamos a darle 1,80 m. Ahí está. Y si podemos ver las otras, todas se fueron acomodando de la misma manera. ¿Está bien? Entonces yo quiero hacer esto un poquito más ancho y todos vemos que se van acomodando. Entonces esto no va a ser una maceta. Ahora voy a dejar un espacio para poner una maceta, pero le voy a estirar esto para que sea un banco de plaza con una maceta acá, por ejemplo. Nosotros al hacerlo una vez y generar y crear el componente, cualquier cambio que le hagamos a uno va a repercutir en todos los componentes que tengan el mismo nombre que hayamos copiado. Simplemente doble clic, igual que el grupo, y yo de aquí ya lo puedo editar. Entonces todos se van a modificar de la misma manera.
¿Está bien? Tanto los componentes como los grupos cerrados se convierten en sólidos. Y cuando son sólidos podemos empezar a trabajar con estas herramientas de aquí arriba, que es lo próximo que vamos a ver. Volvemos con SketchUp. En este curso, en este video vamos a ver cómo trabajar con sólidos, y para esto vamos a tener que ver algunas cositas que complementan los videos anteriores de las herramientas que habíamos usado. Vamos a eso. Vamos a arrancar dibujando, como habíamos visto, rápidamente. Vamos a poner, recuerden siempre, para empezar a dibujar conviene utilizar la proyección paralela. Vamos a poner una vista de planta o superior, manteniendo presionado el Shift y la rueda del cursor acomodamos, y vamos a dibujar un cuadrado de aquí, desde el origen de coordenadas, de 2, punto y coma 2, Enter. Y a esto nosotros vamos a utilizar la herramienta empujar y le vamos a dar 2 también. Perfecto. Aquí nosotros lo que tenemos todavía no es un sólido para SketchUp, sino que son una sumatoria de superficies y aristas. Bien, para formar un sólido nosotros vamos a tener que ver primero lo que ya vimos en AutoCAD como grupos y bloques. Aquí van a ser grupos y componentes. Tiene algunas similitudes y algunas diferencias. Vamos por partes. Si yo selecciono todo el grupo, ¿sí? Y voy a edición, aquí abajo podemos ver que dice crear grupo y crear componente. Bien, crear grupo, sencillamente con el atajo de la tecla G se forma. ¿Qué va a hacer crear grupo? Selecciono todo, presiono G en mi teclado y vemos que cambió de color. Ahora yo selecciono y lo que tengo es un grupo. Me agrupó las superficies y las aristas. Dando doble clic, yo puedo ingresar al grupo y modificar lo que haya, el elemento que haya agrupado. Bien, el grupo lo único que hace es esto, y cuando yo hago una copia de este elemento, me va a generar, vamos a ver primero cómo se complementan la herramienta mover y la herramienta rotar para hacer copias. ¿Sí? Vamos a ver esto y ahora vemos bien en detalle lo que son los grupos y los componentes. Nosotros habíamos visto que la herramienta mover la cliqueábamos con algo seleccionado, tomábamos un punto de origen, lo desplazábamos y simplemente lo podíamos mover de esta manera. Bien, la herramienta mover, además de esto, tiene otra función, que es copiar. ¿Qué significa? Yo voy a darle un punto de partida, y si vemos, como siempre les digo, aquí abajo, aquí abajo siempre nos da algo de información. Vemos que aquí dice control, copiar. ¿Qué pasa si yo aprieto control una vez? Me va a mantener el elemento original y me va a generar una copia. Yo lo acomodo, presiono y ahora tengo una copia. ¿Sí? Además de esto, vamos a borrar, vamos a mover, tenemos algunas capacidades de esta herramienta que nos son muy útiles. Presiono control una vez, si vuelvo a presionar el control, vuelvo a la normalidad, que es mover. Entonces presiono control, estoy copiando, le voy a decir que aquí estaríamos a 2 metros, le voy a decir que lo desplace 3 metros, 3. Pero ahora le voy a decir, miren aquí abajo, voy a escribir por 4. Enter. Lo que va a hacer es, a esta distancia que yo le marqué, va a reproducir 4 elementos. Yo multiplico por 4 mi copia y va a mantener la distancia original que marqué en el primer movimiento. Entonces vamos a mover nuevamente. Muevo, esta vez presiono control, esta vez lo voy a hacer pegado, cliqueo y ahora le voy a decir por 4, enter. Entonces me genera 4 copias
con la distancia que yo marqué. De la misma manera, quizás nosotros tenemos una distancia que cubrir con varios elementos. Vamos a cliquear, mover. De la misma manera, yo puedo hacer un primer elemento, un último elemento. Yo sé que no sé cuántos necesito, pero sé que tengo que cubrir 16 metros. Entonces, en vez de presionar por y la cantidad, voy a poner esta vez dividir, aquí abajo, dividir 6, vamos de nuevo, dividir 6 unidades, enter. Entonces lo que va a hacer es acomodarme dentro de la distancia que yo utilicé, dividir esa distancia por la cantidad de elementos y ubicarlos todos de forma simétrica. ¿Se ve? Si yo hago lo mismo, control Z, si yo hago lo mismo, control 16, enter, y ahora le voy a decir dividido 4, enter, no me gustó, dividido 5, enter, dividido 6, y mientras yo no realice otra acción, puedo seguir dividiendo por la cantidad de veces que necesite. Si lo divido entre 10, lo va a hacer, pero ya se van a empezar a superponer los elementos. Dividido 3, vamos a dejar ahí. Ahora yo ya cambio, ya orbité, entonces ya por más que ponga dividido 6, mira, ¿no? Lo sigue manteniendo. SketchUp es una maravilla. Entonces hasta que no utilice otra herramienta, yo ya cliqueo acá, ya va a dejar de funcionar, pero mientras tanto nosotros podemos orbitar y seguir probando. Pero bueno, son las dos formas que tiene la herramienta mover para copiar. Podemos hacerlo de a una, podemos multiplicar en continuidad, o podemos marcar un principio y un fin y rellenar esa distancia. De la misma forma vamos a ir a vista de planta, voy a seleccionar de la misma forma la herramienta rotar. Yo voy a seleccionar un punto lejano para que se vea bien, marco una línea de partida y voy a marcar, por ejemplo, aquí 45 grados, presiono control, igual que antes, presiono y me hizo la copia con el elemento rotado, claramente. Ahora, si yo a este le digo por 4, me va a seguir rotando el elemento de la misma manera y va a poner la cantidad que sean necesarias. Y vamos a ver, por último, de la misma forma, vamos a hacer esto. Vamos a tomar, como les enseñé, la herramienta medir. Vamos a marcar una línea de referencia. Fíjense que el snap me lleva directamente al centro, que es lo que necesito. Y ahora selecciono, rotar, tomarlo de aquí, en la línea de referencia, y voy a hacer 180 grados. Control, 180 grados, y le voy a decir que quiero 6, dividido 6. Vemos ahí que lo ubica. Entonces es una forma muy rápida de copiar elementos sin tener que copiar y ubicar, sino que simplemente le damos la ubicación y completamos a lo largo, en círculo o como sea necesario. Sigamos ahora sí con grupos y componentes.